A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. Seguimos en la primavera de este paralelo 35. Hoy es jueves 17 de octubre del año 2024. Una fecha relevante para la historia regional, sobre todo Argentina. Hay que decirlo. Aquí empieza otro capítulo en la tarde de Radio Mundo, en los estudios de Radio Mundo, en el 1170M, vuestro dial de la hora global. Bueno, seguimos, amigos, empezamos a trabajar esta tarde. ¿Querían Radio Verdad? Bueno, Radio Verdad. El amigo Oscar me hacía reír o me hacía tentar sobre esta fecha porque hacía algunos movimientos referente a esta fecha que menciona, por supuesto, el ascenso o la consolidación, puede decir, en el poder de Juan Domingo Perón en Argentina, un 17 de octubre. Se prevén, por supuesto, muchos movimientos de corte social y manifestaciones hoy en Buenos Aires, sobre todo con un gobierno que no sabemos si es bueno o malo, pero no estamos muy seguros, Ricardo, de que ha sido muy efectivo en hacerse odiar. Sí. No, por supuesto. Como dicen, que hablen, bien o mal, pero que hablen. Entonces, buenas tardes, amigos, buenas tardes, Gustavo, Ricardo, buenas tardes atrás del vidrio, a los magos del audio y de la visión. Queremos mandar un saludo de entrada a Pablo Canen y Javier Faúndez, arquitecto docente de Proyecto Urbano y Territorial en la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, donde trabajan una tríada de los procesos vinculados a las tensiones geopolíticas, la perspectiva como método y cartografía como herramienta de proyecto. ¿Por qué? Porque estuvimos charlando, los pueden encontrar en Instagram, estuvimos charlando un par de horas la otra vez, el martes. Lo pueden encontrar como Proyecto Urbano Avanzado Taller Apolo. Así que muchas gracias por la charla y felicitaciones por emprender un tema arquitectónico vinculado a la geopolítica, que no es común en nuestro país. Y el deseo, por supuesto, de que les vaya bien, porque en la medida que les vaya bien y demuestren valor en este tipo de construcción de una visión o de un análisis, por supuesto va a sumar a este concepto de que es la geopolítica que tanto queremos, digo, en el sentido de que explica muchas cosas y es una gran herramienta para entender cómo funciona este planeta. Y ya que estamos en periodo político, sumados somos más. Sumados somos más. Sí, alguna frase que a alguien se le debe haber ocurrido. ¿Algunas noticias? Algunas noticias rápidas, porque tú mismo me dijiste que había mucho que avanzar. Yo te dije. Yo me hice una introducción un poquito aquí del tema que vamos a tratar, pero vamos a hacer que todo fluya. La tecnología no te salva de todo. ¿Por qué? Hace ya un par de días, nuestros amigos los hutíes, allá abajo en Yemen, lanzaron un misil balístico de trayectoria deprimida, o sea que no hace la trayectoria normal, por eso impidió la interceptación, y cayó a 200 metros del portaaviones Eisenhower, un portaaviones que tiene 333 metros de largo. Por otro lado, cuando hablamos del conflicto de Ucrania y Rusia, y que yo sostengo que la idea es agotar a Rusia, fíjense, en Australia tiene 59 tanques Abrams M1A1. Ajá. Le va a donar 49 a Ucrania, cuando Estados Unidos le donó 13 y tiene 4.500 en reserva todavía. Para los que les gusta un poquito más la política allá en el norte, ya empezaron a votar en Estados Unidos. Saben que hay distintos métodos de votación, sí. No es que van y votan. Sí. Hay determinados estados que ya pueden votar. Saben que no eligen al candidato, sino que eligen representantes para el colegio electoral. Por eso se podría dar que otra vez el candidato más votado no sea presidente. Ha pasado más de una vez. Hillary Clinton, la última. Recordemos que los electores son los que definen este juego. Claro. Después tenemos que hay una preparación de 3.000 norcoreanos que van a formar el batallón Buriato para ir a combatir en apoyo a Rusia, a
a la guerra con Ucrania. Norcorea, perdona que te interrumpa, que fue noticia en estos días porque dinamitó sus propias carreteras que van al sur, es decir, rompe todos los lazos, incluso físicamente con el sur, lo declara su enemigo, lo cual obviamente hace prender luces rojas en Corea del Sur, porque que una potencia nuclear que además le gusta pulsar el botón, tiene esa afinidad por pulsar el botón para hacer demostraciones cada vez más cerca, y me declare su enemigo es para preocuparse. Y Kim Jong-un III estaría aburrido, dijo vamos a hacer algo, ahí movió. Después otra cosa que, como siempre digo, una China, 3 modelos, uno político, uno económico y uno espiritual. Canceló China sus acuerdos comerciales con Cuba por falta de la reforma del mercado y deudas sin pagar. ¿Qué más tenemos por ahí? Y la última, Rusia, con su ministro de Relaciones Exteriores, hace ya una semana, reconoce el Estado de Afganistán con su gobierno actual. Así que todos esos cuestionamientos de problemas de derechos humanos, todo lo que quieran. Un nuevo soporte para el gobierno talibán. Exactamente. Así pero que, muy bien, está bien. Hace algunos días, amigos, hablamos de los 6 pilares del sostén del poder ruso, digamos, de alguna manera, y su asistencia y su relación con aquella bibliografía que lo soportaba. Vamos a seguir con Rusia, vamos a meternos en Rusia para después dejarla. No vamos a hacer otro programa después de por lo menos en el corto plazo, sobre un análisis de nada que tenga que ver con los rusos, salvo alguna noticia sobre la guerra en particular. Queremos ir a otros puntos, queremos analizar otros temas. En particular, hoy vamos a hablar de un perfil teórico, un perfil doctrinal que soporta un poco lo que podría ser la política exterior rusa. Recordar que desde que asumió el poder en el año 2000, Putin ha promovido una visión de una Rusia como una potencia mundial que debe retomar su lugar estratégico en el escenario global. Ha basado su política exterior en una mezcla de realismo político, nacionalismo, que nunca falta, hay que decirlo, y una reinterpretación de la geopolítica euroasiática. ¿En qué se basa? Bueno, muchas cosas que vimos, que las estamos viendo, las estamos comentando, pero hoy con Ricardo vamos a clavar un poquito el cuchillo más adentro. El concepto de resurgimiento del poder ruso, es decir, ese prestigio imperial que tuvo en algún momento, es una de las ideas centrales de Putin. Lo vemos como algo natural hoy, pero recordemos que no es, por ejemplo, la política exterior que lleva adelante Boris Yeltsin, que buscaba una mayor cooperación con Occidente, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, Putin corresponde a gobernante tradicional ruso, pero es un rara avis en los gobernantes más actuales de la Rusia postsoviética, digamos. Ni un Gorbachev ni un Yeltsin tenían esa impronta que tiene Putin. La relación de Rusia con Occidente, y especialmente con Estados Unidos, obviamente se deterioró bajo Putin. No podemos decir que eso fuera algo premeditado. Es cierto que Putin empezó a tender puentes, pero es cierto también que Putin sintió, o Rusia sintió, en este caso es lo mismo porque actuaron simbióticamente, que las intenciones de Europa no eran las que ellos pensaban, que la expansión de la OTAN hacia el este era un hecho. Molestaron mucho las revoluciones de colores en Georgia, Ucrania y Kirguistán, el conflicto de Ucrania de 2014, todas cosas que tanto Ricardo como yo hemos mencionado. A nivel regional, Putin ha impulsado creación de organismos como la Unión Económica Euroasiática, un fortalecimiento militar y una política de intervención en conflictos internacionales. Todas estas cosas han sucedido. Rusia estuvo presente en Siria, por ejemplo. Es decir, no era la Rusia que salía después de la caída del muro de Berlín. También prestó atención a otras regiones, algunas por necesidad y otras por estrategia. Por necesidad, el gran abrazo del oso ruso al dragón chino, y por estrategia, toda una política de la cual hemos hablado poco, pero que tiene mucho contenido, que es la estrategia del Ártico. Es algo que Rusia ve como fundamental para su expansión a largo plazo. Alianzas con potencias no occidentales, bueno, todo ese surgimiento que yo muchas veces hablé de potencias de clase media, estuvieron en la mesa del Kremlin, estuvieron tomándose un té, un café, no sé qué es lo que toman, pero estuvieron allí. Putin presta mucho atención a eso, y para entender todo esto hay autores influyentes en la política rusa. Ustedes van a escuchar analistas que
diversifica mucho el tema. Hablan de Dmitry Trenin, quien ha argumentado que Rusia se ha movido hacia un enfoque más pragmático. Andrei Sapka, por ejemplo, destaca cómo Putin ha implementado reformas internas. El cambio notable que ha tenido Rusia en base a la publicación de su nuevo concepto de política exterior del 2023, poniendo a Ucrania en el centro de su estrategia a mediano plazo, a China en el centro de su estrategia a mediano plazo. Pero todas estas visiones vienen de algún lugar. En un encuentro anterior, Ricardo habló de Sergei Karaganov, ya hablamos de él. Hoy vamos a hablar, Ricardo, de otra figura, una figura que es llamado por muchos el Rasputín de Putin, para quienes quieran interpretarlo así. Es conocido por su concepto de eurasianismo, habla mucho de Eurasia, y también calza un poco en forma cómoda, como pasa con Confucio en China, en forma cómoda en una Rusia que, más allá de las doctrinas, debe jugarse a Eurasia porque no le queda otra en este momento. Entonces este autor, que además habla ese lenguaje, pasa a ser una especie de estrella pop en el sentido doctrinario, o en realidad es un autor que ya se seguía desde antes. A ver, nosotros, como bien dijiste, hemos hablado varios programas de cómo, de acuerdo a las reglas de enfrentamiento, cómo reaccionaría Rusia con las amenazas para responder atómicamente, qué reglas tenía, qué niveles tenía, qué toma de decisiones tenía. También estuvimos hablando de esos 6 pilares y entendimos que teníamos que hacer por lo menos buscar estos 2 autores que son los que le dan el contenido a esos 6 pilares que hablamos. Ya hablamos de uno de los asesores, de repente el más práctico, porque es la gran amenaza del uso atómico que a lo largo de esta guerra del 2022 para acá ha ido y venido, y es como el cruzar la línea sería el uso atómico. Y después, ahora vinimos, como vos decías, vamos a hablar de Alexandr Gulevich Dugin, o Alexander Dugin, que tiene otros contenidos, porque él es filósofo, es analista y estratega político. O sea, ya viene desde las bases. Las ideas políticas de él nacen bajo la influencia de una familia ligada a la inteligencia militar. Es un disidente anticomunista en los años 80. Tras la disolución de la Unión Soviética, junto con Eduard Liminov, funda el Partido Nacional Bolchevique, que después lo abandona. En el 97 escribe lo que vos dijiste, Fundamento de Geopolítica, o sea, la geopolítica como centro de la toma de decisiones para el mundo ruso, obra que se puede conseguir por internet. Define una visión del mundo, llama a Rusia a reconstruir su influencia a través de alianzas y conquistas, y desafía al imperio rival atlantista liderado por Estados Unidos. Ahí tenemos esa visión de Mackinder, esa visión de Spingman, al nombrarlo atlantista. Dugin desarrolla, como vos dijiste, la ideología neuro-eurasianista, funda el partido Eurasia en el 2000 y escribe nuevos ensayos políticos. De uno vamos a hablar, que es el principal, la cuarta teoría política, y vamos a explicar cuáles son las otras 3, pues siempre se pregunta cuáles son las otras 3. Bueno, lo vamos a decir. Después podemos hablar que esta ideología euroasiática de Dugin pretende la unificación de todos los pueblos de habla rusa en un solo país, recuperando el territorio de las antiguas repúblicas soviéticas. El famoso Lebensraum de Haushofer. Sí. Solo por ser ruso parlante justifica que yo intervenga. Entonces, y vamos a hablar un poquito de el partido de Eurasia. Promueve las ideas neo-eurasianistas, lanzado en el 2001. Dugin es fundador. Hace hincapié en la diversidad cultural en la política rusa. Se opone a la globalización al estilo norteamericano y se resistirá al retorno del comunismo y al nacionalismo. Fue reconocido ese partido el 31 de mayo del 2001 por el Ministerio de Justicia. Cuenta con el apoyo de círculos militares, líderes de fe cristiana ortodoxa en Rusia
y el partido esperaba desempeñar un papel clave en los intentos de resolver el problema checheno. Y acá vamos respondiendo un poco si realmente tuvo influencia. Una de las cosas que se le reconoce a Dugin es lo mediático. Me voy a adelantar un poco. Él estuvo en la Argentina, habla 5 o 6 lenguas, ha estado en Argentina más de una vez, lo pueden encontrar en YouTube en conferencias de 1 hora, hora y media, de hace 6, 7 años, hablando de todo tipo de cosas. Tiene muy claro, ya que hoy es 17 de octubre, el Partido Justicialista y el movimiento bajo la égida de Perón, eso lo tiene clarísimo. Entonces, Dugin lo que busca es una alianza estratégica de rusa con los estados europeos y de Oriente Medio, principalmente con Irán. O sea, hoy las pruebas le están confirmando sus expectativas. En 2005 fundó la Unión de la Juventud Euroasiática de Rusia con un ala juvenil del Movimiento Internacional de Eurasia. Parece que me estoy refiriendo al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en su expansión. Sí. No, el concepto además de Lebenraum, que debemos recordar a los oyentes que hablamos del concepto de espacio vital, claro, tan manejado por la doctrina nazi. Este tipo de... En el caso de los nazis hablamos de un gobierno, en el caso de los rusos hablamos quizás de un gobierno, pero también de toda una corriente ideológica que lleva siglos. Los nazis en ese sentido se movieron en unas pocas décadas de existencia, pero los rusos tienen una doctrina que fue cocinada a fuego lento durante siglos. Claro. Y ese espacio vital siempre aparece en las expectativas y decir, bueno, necesitamos el espacio para producir, para tener más población. A ver, más de una cultura lo maneja, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Como el gran elefante en el bazar, que son los turcos, porque se mueven increíblemente. Sí. Uno de sus argumentos es este. También el mundo árabe lo tiene. Lo tienen varios. No hay registro de exclusividad. Los primeros años del Destino Manifiesto en Estados Unidos tuvieron mucha necesidad de ese espacio que no tenía nombre en ese momento. Bueno, entonces, en el 2014... Dugin dijo que Rusia era la principal fuerza impulsora de la guerra en el Donbass. En este sentido, ya antes de estallar la guerra ruso-georgiana, 2008, el analista visitó Osetia del Sur y predijo: nuestras tropas ocuparán la capital georgiana, Tiflis, todo el país y quizá incluso Ucrania y la península de Crimea, que históricamente forma parte de Rusia. Después, continuó diciendo, Rusia no debería detenerse en la liberación de Osetia del Sur, sino que debería ir más allá. Tenemos que hacer algo similar en Ucrania. En el 2008 reafirmó que se debería repetir el escenario de Georgia en Ucrania y no ocultó su enfado con Putin, que no se atrevió a dejar caer el otro zapato y restaurar el imperio. En el año 2022, la hija de Putin, Daria Dugina, de 29 años, acompañaba al padre a una conferencia, le pide las llaves del auto porque se quería ir antes, y al irse el auto explota. Nunca se supo la autoría. Pero ahora lo que vamos a hacer un poco es, de todo el material que él tiene, vamos a hablar de lo que nos interesa más a nosotros, que es la publicación de la cuarta teoría, y después lo que vamos a leer son algunas respuestas de una entrevista que tuvo también en este año, en el 2024. O sea, perfecto. Material fresquito. Ahí tenemos un buen perfil doctrinal de qué está atrás de Putin, qué cuadros o qué tapices tiene colgando detrás de su escritorio, es una forma metafórica de hablar, y ver qué libros lee también en muchos sentidos. En una pausa que vamos a empezar ahora, amigos, los esperamos dentro de 2 minutos, ya nos vemos aquí en la tarde de Radio Mundo. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Tarde de jueves 17 de octubre, tarde de la Hora Global, aquí en los estudios de Radio Mundo en la 1170M de vuestro dial, aquí en el Paralelo 35, hablando de un pilar doctrinal dentro de la política exterior rusa, hablando de Alexander Dugin. Lo habíamos más o menos presentado, Ricardo. Vamos a intentar andar un poquito en qué es lo que dice. Sí, vamos ahora a tratar de ver un poquito su libro que habla de la cuarta teoría política y después al final algunas preguntas de una entrevista que le hacen en enero de este año. O sea, las dos referencias que trajimos
fueron entrevistadas este año, ya que son opiniones actuales. Dugin toma de Pierre-Marie Gallot la definición de geopolítica. Como saben, hay muchas definiciones por muchos autores, pero este autor francés dice: la geopolítica es el estudio de las relaciones que existen entre la conducción de una política de poder en el plano internacional y el cuadro geográfico en el que se ejerce. A partir de esto, hay coincidencias con la anexión, reunificación de Crimea, la Federación Rusa, la situación del Donbass, donde la crítica que hace Dugin dice: no ha decidido integrar a la población rusófona y rusófila al seno de la Rosilla Matiuska, que me disculpen los rusos, me debo haber expresado mal, pero que significa la madre Rusia, y a otros conflictos del Hitlerland soviético. En el 91, cuando termina la Guerra Fría, se cae la Unión Soviética, aparecen nuevas posturas geopolíticas de una nueva realidad. La vieja escuela eurasianista pasa a tratar de explicar el nuevo papel de Rusia en la era postsoviética. Estas ideas se llevaron a cabo a través de una revisión de las relaciones internacionales surgidas a fines del siglo XX y descifradas en los nuevos intereses para que Rusia tuviera un futuro. Por eso es que Dugin creó la vertiente del eurasianismo tradicional, una ideología filosófica política denominada neo-eurasianismo. Neo, que quiere decir próximo a. Sí, entonces toma elementos de la vieja teoría y plantea cosas nuevas. Su ideología se inspira en los tradicionalistas como Julius Evola, René Guénon. Tienen en cuenta la visión geopolítica del Lebensraum, que es lo que habíamos hablado, de Haushofer, las ideas y tesis de la nueva derecha francesa de Alain Benoist. La inclinación ideológica se basa en dos principios esenciales para entender su obra: el antiliberalismo ideológico y la geopolítica neo-eurasianista. O sea, antiliberalismo económico. Sí. No, dijiste. Antiliberalismo ideológico. Ideológico, perdón. Porque ese liberalismo ideológico es el que sostiene el capitalismo. Claro. Y él plantea una geopolítica neo-eurasianista. Esta corriente considera a Estados Unidos de Occidente como una amenaza. Rusia tiene que delimitar esa expansión, ese imperialismo. Dugin lo llama el gran espacio, a las fronteras que contienen a esa expansión de ese imperialismo norteamericano. También toma a Mackinder, a Mahan, ya hablamos de Haushofer, idea el espacio euroasiático Herland, que había hablado Mackinder, como centro de competición mundial entre dos potencias, la terrestre como Rusia y la marítima como Estados Unidos. Expone en su libro La Cuarta Teoría Política, propugnando un nuevo modelo de establecer las relaciones internacionales. La contemporaneidad plantea un paradigma universal que debe contar con la estructura global. El modelo global actual, según Dugin, es el no ser, ante el que propone como alternativa reconquistar el derecho del ser. Parecido a Kant. Sí. Igual, un segundito. Dale. Me gustaría ubicar un poco a los oyentes en este aspecto. Dugin está hablando de toda esa franja enorme de tierra que llamamos no exactamente Eurasia, porque estamos en realidad en un terreno ahí intermedio, ¿no? No estamos tomando a China ahí, pero es cierto que eso que podríamos llamar los bordes de Europa hacia el este es un enorme terreno que es una especie de tierra de nadie ideológica en algún momento, que perteneció a la Unión Soviética, y que Rusia ve que sigue siendo un lugar desde donde trabajar su poder. ¿Se cumple la misma regla o la misma situación que cuando los Rus de Kiev empiezan a expandirse hacia lo que va a ser Siberia? Sí. Porque tienen una cosa resuelta: no hay gente. Al no haber gente se expanden y conquistan. Ese enorme espacio vacío sigue siendo un espacio vacío. Sigue siendo un espacio vacío. Y de alguna manera es muy tentador para quienes quieran trabajar el espacio como un símbolo de poder. Es decir, si yo
tengo todo esto para conquistar, aunque esté conquistando nieve, estoy conquistando, estoy teniendo poder, estoy teniendo algo sobre lo que construir. Ustedes dirán, bueno, pero es una especie de falacia, porque en realidad conquistar un poco de nieve no le sirve a nadie. Bueno, no es tan así. O sea, una visión geopolítica implica que por esa nieve puede pasar un gasoducto que yo puedo controlar, Claro. por esa nieve puede pasar un oleoducto, por esa nieve puede haber canales de comunicación, y de alguna manera estoy facilitando comercio que pueda hacer posible la vida en países enteros. Y no olvidemos que con el cambio climático a la vista, esa nieve dentro de 30, 40, 50 años va a ser terreno fértil. A ver, lo que vos no podés hacer es negarte a tener algo. Primero lo tenés que tener y después verás qué es lo que te puede dar o no dar, o capaz que el avance de la tecnología te puede dar. ¿A qué voy? Es como que Uruguay, cuando se planteó la posibilidad de extender las 200 millas a las 350 millas marinas de suelo y subsuelo, hubiera dicho que no. Dijo que sí. Hoy hay un reconocimiento internacional de que tenemos derecho a la explotación de eso. ¿Qué podemos explotar? No lo sabemos. Más adelante podrá aparecer algo, pero no podemos decir que no, porque ya nos hubiéramos amputado de esa posibilidad. Claro. Y esta es la misma lógica. Entonces, Dugin plantea esa cuarta teoría política. Nos vamos un poco a la geopolítica, pero como la política es la que decide, y a todos los oyentes le vamos a contar cuáles eran las otras tres que él planteaba. Claro. Porque dice, ¿por qué es la cuarta? Porque él dice que en la Edad Moderna se desarrollaron tres ideologías políticas. El liberalismo, donde el individuo como sujeto, o sea, es el centro. El marxismo, donde la clase es el sujeto. Y el fascismo, donde el Estado es el sujeto. Y él lo que dice que en estas tres que se dan, sí, la historia política en los últimos siglos ha sido una pugna entre las tres, lo que ha llevado a distintas batallas, revoluciones y 2 guerras mundiales. ¿Y quién terminó triunfando? El liberalismo. Entonces él plantea que lo que hay que enfrentarse ahora es al liberalismo, porque Fukuyama, en su libro El fin de la historia, que es un libro chiquito, se puede conseguir rápido, dice que el fin de las guerras ideológicas políticas que ha dado lugar a la actual crisis ideológica que vivimos. Entonces empieza el fenómeno de globalización, la sociedad postindustrial y el neoliberalismo. La nueva sociedad postindustrial es la economía como destino. Es eso lo que hablamos nosotros de esa expansión comercial sin estrategia. Correcto. Entonces, todo esto que viene del siglo XX, él dice que hay que plantearle esta cuarta teoría, porque es filósofo, entonces tiene que haber una teoría para frenar esa expansión, que surge como un nuevo pensamiento geopolítico del mundo con un nuevo paradigma. Es un proyecto que apoya una visión de futuro multipolar, premeditado a través de 2 vertientes. La común, que corresponde al derrocamiento de la hegemonía mundial norteamericana, y la que llama la propia, que corresponde a la formación de sociedades según las tradiciones rusas. Así, para vencer al liberalismo hay que volver a los principios eternos de la tradición, pero no la tradición entendido como un conjunto de ideas del pasado o como conservadurismo, sino como el regreso de los valores tradicionales de religión, familia, patria, frente a la cultura del liberalismo. El sujeto de la cuarta teoría política es el Dasein, ser en el mundo de Heidegger, la persona frente al individuo liberal y al nihilismo. Entonces, no se trata a un hombre como individuo, que es el liberalismo, ni como clase social, que es el marxismo, ni como el Estado, el fascismo. Se trata de un ser humano como ente establecido en una civilización. Quienes existen son los múltiples seres ahí que permiten los distintos ámbitos civilizatorios. Y de esta manera, Dugin tiene una aproximación a un autor que sé que te gusta mucho, Choque de Civilizaciones, Samuel Huntington, con su paradigma después de haber terminado la Guerra Fría. Sí, él plantea, de hecho está planteando una apuesta civilizatoria, ¿no? Es decir, hay que recordar que con la caída del muro y con la desintegración de la Unión Soviética, los rusos tuvieron, podríamos decir, en el correr de una década, 2 noticias, una buena y una mala, por decirlo de alguna manera. La mala es que se había desintegrado, había caído todo ese tinglado político que habían instrumentado durante décadas, pero la buena es que
seguían vivos como país o como nación. Es decir, la Federación Rusa sobrevivió a la hecatombe con una integralidad política bastante considerable, es decir, y con arsenales nucleares propios, y con un ejército que por lo menos existía, mal armado, mal equipado, pero existía, con una estructura política viva, vigente, quizás porque también Occidente necesitaba un interlocutor, no lo sabemos, claro. Un día podemos analizarlo, pero el hecho es que de ese 90 y pico, 1990, 91, 92, 93, salió una Rusia relevante. No la potencia de otras épocas, pero relevante. Era un gran mercado que no había que dejarlo de lado. Como mercado, Estados Unidos lo explotó como mercado. Y estaba virgen porque venía de otro modelo económico. A Rusia le vino bien porque se implicó una suerte de desarrollo durante 10 o 12 años, pero también es cierto que hacia adentro, hurgando la cultura rusa, era el momento de decir, bueno, no nos han extinguido, empecemos a ver si tenemos futuro. Y como tú recién dijiste, o se lee entre líneas lo que estabas leyendo, frente a otras formas de ser, nosotros tenemos una historia a la que podemos recurrir como rusos, tenemos una doctrina a la que podemos recurrir porque hicimos caminos en común durante un tiempo, tenemos un gran territorio que podemos conquistar. Si tenés un cuerpo... A nuestras espaldas, no hacia Occidente, pero sí a nuestras espaldas. Pero tenés un cuerpo normativo y tenés un cuerpo práctico, claro, para poder respaldarte. Lo compartas o no, pero no, de acuerdo, estoy haciendo un relato, viste, muy neutro. Y en un momento en que cualquier analista lúcido veía la necesidad frente a esa globalización de la tenencia de recursos de forma casi existencial, el ruso tenía muchos recursos. Claro. A ver, él lo que plantea que dice, bueno, yo tengo un valor para el futuro. Claro, se cayó el muro, quedó un mundo unipolar, que eso nadie lo discutió hasta que después se empezó hasta que se empezó a discutir, porque Brzezinski en el 92, 93 saca un libro que es Liderazgo Mundial, y es como convencimiento o imposición, que era la discusión que tenía Estados Unidos, cómo iba a ser líder, si porque lo quieren o porque se impone. Y él dice, bueno, el mundo unipolar terminó, nos estamos yendo a un orden multipolar de grandes escenarios y espacios que soportan los conceptos civilizatorios, lazos lingüísticos, étnicos, culturales, religiosos, y él lo divide en 4 zonas. Es similar al documento de democracia, y no me acuerdo cuál era el título bien, de Mackinder. Hay un argentino que lo toma y él habla de... Mackinder habla de 6 zonas principales que había que prestar atención. Y él lo divide acá en 4 zonas, divididas en varios Gross Round, que los Gross Round serían los grandes polos. El primer espacio, el americano, liderado por Estados Unidos, con 2 subdivisiones, Estados Unidos y Canadá por un lado, por otro lado América del Sur, pero si los países iberoamericanos intentan crear una propia zona geopolítica y se separan del control norteamericano, formarán un nuevo espacio independiente. El segundo espacio, euroafricano, regido por la Unión Europea y 3 subdivisiones, Unión Europea, África Negra y zona árabe. El tercero, el área euroasiática, liderada por Rusia, subdividida por 4 grandes zonas con centros regionales de poder. Rusia, los países de la comunidad de la CEI, Turquía, si opta por Eurasia, Irán, India y Pakistán. Y en el Pacífico, la 4ª zona, cuyo centro de poder puede ser China como potencia económica emergente o Japón. Como te decía, estos ejemplos son parecidos a los que plantea Huntington, pero también son parecidos a los que plantea Mackinder en 1904. Entonces, ¿cuál es el papel de esta nueva Rusia frente a la corriente neuroasiática? Es más simple que la heredera de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad. Y lo que vos decías, siempre se dice que Rusia es Rusia cuando tiene un gobernante autoritario. Cuando no tiene un gobernante autoritario, no es Rusia. Entonces, el surgimiento de Vladimir Putin, que Dugin lo impulsa y lo ayuda, termina con el problema que cuando se crea el partido político
de Putin, que es, ay, se me escapó el nombre ahora, Democracia Soberana creo que es, o Nueva Democracia, no, Nueva Democracia. Bueno, el partido político de Vladimir Putin es el que se come, Rusia Unida, ahí Rusia me Unida. sale. Sí, sí, Rusia sí. Unida. Lo estaba buscando yo también. Se come al partido político de Dugin. Y si bien es un gran referente para el mundo intelectual ruso, la política exterior de Rusia tiene algunos componentes, ya que a ver, lo que a veces nos cuesta entender a nosotros es que la política exterior rusa, como vos habías dicho, tuvo 3 puntos principales: el conflicto de Georgia, la expansión a Siria para cortar las primaveras árabes, la guerra con Ucrania a partir de el Donbass. Rusia, su política exterior, la visión que tiene es estratégica, no es táctica. O sea, puede perder en un momento, pero tiene una visión a más largo plazo para lograr posicionarse como referente en el mundo, y más en el mundo euroasiático. Todo lo que nosotros hemos visto del vínculo comercial con la Unión Europea, lo que buscaba era esa visión estratégica de debilitar a Europa en no enfrentarse a Rusia, porque si no iban a perder todos esos beneficios económicos. 2 frases y nos vamos a la tanda, Ricardo. Sí. Rusia inició toda esa reconstrucción, esa reconversión, esa reencarnación en una nueva potencia porque tenía una historia a la que responder. Y en segundo lugar, en ese camino se encontró, por casualidad o no, con alguien en el momento indicado, en el lugar indicado. Una China que venía a reclamar también su lugar en la historia. Para el final de todo el programa te digo una preguntita y la vamos a contestar en los últimos 30 segundos del programa. Entonces, ¿están destinados a ser potencias los que fueron potencia en el pasado? ¿Eso ayuda? Nos vamos a una tanda, amigos. En 2 minutos estamos nuevamente con ustedes. Desde el paralelo 35, la hora global. Seguimos, amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en la hora global. Jueves 17 de octubre del año 2024, son las 15:50 aquí en el paralelo 35. Y empezamos a escuchar, o por lo menos a leer lo que dijo Alexander Dugin en este análisis que habíamos hecho, basados, Ricardo, primero quiero ir a una imagen, basados en un análisis de mapas que siempre hacen los ideólogos de las potencias que dominan o se quieren expandir, que tenemos ahí. La República Ruteña, que sería los rusos, estos 2 mapas son de los libros de Dugin. Y lo otro es lo que sería el Estado-Nación ruso, que como ves abarca mucho más, Sí. que vendría a ser como esa gran civilización, y lo que vemos arriba. Dentro de todo ese Estado-Nación hay una franja que sería específicamente rusa, por Claro, llamarlo de alguna manera. que si vos ves está cerca de la frontera para evitar de que esa frontera se vaya achicando. Es en geopolítica, cuando damos borde, frontera y límite, Sí. la frontera viva, la parte de que resiste la presión exterior es que vos tengas población tuya, como lo hacía Stalin, que los mandaba, Sí, para sí. poner rusos. Contener una colonización cultural, por ejemplo. Claro, por ejemplo, hay en el libro de Kaplan aparece que la mayor parte de las inversiones cerca de Siberia son China, y la mayor parte de la población son chinos nacidos en China, que se han trasladado para trabajar. Entonces uno podría aventurar a futuro. ¿Y qué pasa si hay un levantamiento en la zona de Siberia próxima a China que piden incorporarse a China a futuro? Claro, está bien pensado. Vayamos a leer a Bueno, Dugin. esta es una entrevista de marzo del 2024, o sea, de este año, que tiene más de 3 millones de vistas, esta entrevista. Y tienen varias preguntas, pero tomamos algunas. Dice, la primera, ¿cuáles son las razones fundamentales de la operación militar especial y de nuestros desacuerdos con Occidente? Y él responde, la geopolítica se basa en el principio de que existen 2 tipos de organizaciones de la sociedad, la marítima y la terrestre. El land power es el poder terrestre y el sea power es el poder marítimo. Y existe una confrontación entre ellos, 2 de tipo de complejo político, social, cultural, económico y tecnológico, porque proceden de puntos de vista diametralmente opuestos.
La civilización terrestre a la que sin duda pertenecemos y a la que pertenecieron Roma, Esparta, Rusia, a lo largo de la historia, están orientadas hacia lo que se conoce como valores heroicos. Estos valores incluyen la constancia, la tradición, la lealtad inmutable y la jerarquía del poder. Por el contrario, la civilización marítima se basa en la astucia, la perfidia, la corrupción, el desarrollo tecnológico, no en la estabilidad, sino en el desarrollo permanente, no en la eternidad, sino en el tiempo, en el comercio y la expansión marítima, en la colonización de territorios costeros que crean un tipo de sociedad completamente diferente. Bueno, toda una declaración de principios analizando lo que él llama una civilización marítima, que sería Estados Unidos, ¿no? Y sí, Inglaterra, Reino Unido, Estados Ahí Unidos. está. Una especie, él lo asimila a una cultura de perfidia, de manipulación, y sin embargo esas civilizaciones continentales las ve como culturalmente con otro sesgo. Te detallo en otra pregunta. Hay mucho Huntington acá. Sí. ¿Era la Unión Soviética una civilización terrestre? Por supuesto. Se parecía más a Esparta. Una vez más, los valores heroicos, la ausencia del libre comercio, la ausencia del mercado, la ausencia del clásico sistema mercantil burgués occidental, era muy diferente. Era la versión roja del eurasismo. Así que cuando heredamos la Federación Rusa en la década del 90, era de hecho una sucursal de la Casa Blanca. De ahí la idea de Oblok de Washington, nuestra élite que llegó al poder y derrumbó la Unión Soviética. Eran agentes de influencia de una civilización marítima, compartiendo valores con Occidente y afirmando que formábamos parte de la civilización occidental. De hecho, fue ese momento cuando se configuró un mundo unipolar, se produjo el diluvio, solo quedaba la civilización del mar. Fukuyama anunció inmediatamente el fin de la historia, afirmando que solo quedaba una civilización, la de Occidente, que había conquistado todas las alternativas. Pero incluso Occidente, entre las que se celebran esta victoria final y el fin de la historia, se alzó una voz escéptica. Era Samuel Huntington. Dijo, en términos de ideología, sí, hemos ganado. Solo queda una ideología, la liberal democrática. Pero ahora nos enfrentamos a un nuevo fenómeno, porque resurgirán otras civilizaciones y culturas antiguas, la cultura china, la cultura islámica, la cultura india, la cultura ruso-eurasiática, ortodoxa, así como África y América Latina. Las élites liberales rusos de los años 90, algunas de las cuales siguen hoy entre nosotros, desempeñaron un papel importante en este proceso de instauración de una dictadura liberal tras la victoria de la civilización del mar. Toda una épica, ¿no? Sí, Occidente sí. nos corrompió, nos derrumbamos y ahora nos liberamos y volvemos por más, recurriendo a nuestros viejos valores y principios de ser una cultura terrestre, una potencia continental que se enfrenta a la maliciosa cultura marítima. Después hay... No sé cómo estamos, Ricardo, pero se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Si tenemos algo. Pueden buscar este artículo, que es la entrevista del 7 de septiembre de 2024, Doctrinas de la Rusia de Putin, Matar por ideas, la doctrina Dugin sobre la guerra en Ucrania. Plantea que la gente puede matar por ideas, que es una motivación válida. Entonces ahí encontramos un montón de justificaciones. Muy interesante para leer por los conceptos, porque no son conceptos al aire, lo podrán compartir o no, pero tiene una visión filosófica que lo respalda y, como vos decías, es parte de ese quantum ruso, no solo de hoy, sino de siglos de pensamiento, y sin duda con ese gran impulso que le dio Catalina la Grande cuando fue la zarina, ¿no? Fue bisagra, fue fundamental. Tenemos libros para hoy que justamente tienen que ver con este autor. Los pueden encontrar por internet, La cuarta teoría política de Alexander Dugin y La geopolítica de Rusia, también de Alexander Las dos cosas son diferentes, ¿no? La geopolítica de Rusia es una especie de manual o catálogo sobre todo un pensamiento sí, geopolítico. Pero llega hasta Putin. Llega de la Revolución Rusa. Ahí está. Es el periodo de Unión Soviética más Yeltsin. Y la cuarta teoría es su propuesta doctrinaria. Exacto, ese centro de poder civilizatorio según Huntington. Perfecto. La pregunta de principio o de hoy temprano. Teniendo en cuenta que todas estas potencias que están empezando a aparecer en esta especie de mundo multipolar, todavía no podemos llamarlo multilateral, pero sí seguramente multipolar porque se están comportando como polos. Ahora sí.
ahora podemos decirlo. Tuvimos miedo de decirlo hace 1 o 2 años, pero hoy podemos decir que se comportan como polos. Este mundo multipolar está empezando a mostrarnos potencias que son las que están recurriendo a un pasado glorioso, o por lo menos un pasado muy presente en muchas áreas del globo. Eso quiere decir que los países grandes, entonces, que surjan siempre van a ser los que fueron grandes en el pasado, es decir, ¿hay una especie de determinismo en eso? Para mí sí, porque hay como un construir sobre lo construido, y para los oyentes, si quieren hacer un lindo ejercicio, revisen 500 años para atrás quiénes eran las primeras 5 potencias. La única que surge nueva a partir del siglo XIX, después de la guerra con España, es Estados Unidos. Pero ya Alexis de Tocqueville y otros autores a principios del siglo XIX ya decían que Estados Unidos iba a ser una potencia, la que iba a competir con Rusia. O sea, siendo una excepción, no fue una sorpresa. No fue una sorpresa, y siempre digo, es construir sobre lo construido. No empiezan de la nada. Entonces, la diferencia es Estados Unidos, que hereda del Reino Unido y consolida en su territorio como nuevos integrantes. La historia tiene su valor. Amigos, los dejamos, nos vamos como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en los estudios de Radio Mundo 1170 de vuestro dial. Estamos aquí en la hora global. Nos despedimos ahora y dejamos a nuestro amigo Eduardo manejarse con la mejor música del mundo, manejarse con Se hace tarde y no envejecer durante estas 2 horas. Ya nos vemos. Gracias. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.